Amén por las ánimas del purgatorio, maestro. Señor, corriendo del teatro, corriendo de la cama al living, del teatro Yendo hacia... de la cama al living. Yendo de la cama al living. Estaba en el teatro. Muy buenas. Buenas tardes, Fabio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy Ya elegantes. estamos. Nosotros somos gente elegante. Ya estamos en este momento. Hay varios periodistas que se están conectando con nosotros. Nos están viendo. Les vamos a pedir que tengamos un poquito de paciencia porque normalmente los colombianos somos un poco incumplidos. La virtualidad nos ha dejado estar un poco más a tiempo, nos ha permitido hacerlo. Pero de todas maneras, Bueno, hasta en la virtualidad nos demoramos un poquito. Entonces ya tenemos con nosotros a RCN, tenemos a Caldas FM 96.3, tenemos algunos medios de comunicación con nosotros. Entonces okay. Sí, esperemos un ratico y Sí, comenzamos. faltan todavía 4 minutos. Buenas noticias. Faltan además unos minutos, estamos todos súper madrugadores. Antes había un satélite que se llamaba el pájaro madrugador. ¿Se acuerdan? ¿Eso fue como en qué época? Cuando transmitían la Vuelta a Colombia. Entonces, el satélite se llamaba el pájaro madrugador. Y la repetidora quedaba en Chocontá. La repetidora de Chocontá sí, pero todavía no. Sí, claro. Había una repetidora en Chocontá y otra repetidora aquí en el Ruiz. Por eso, la Radiodifusora Nacional de Colombia estaba en Bogotá y en Manizales. Razón. Sí, eran las únicas dos. Y por eso Sutatensa tenía tanto impacto a nivel nacional. Porque tenía Chocontá. Radio Sutatensa. Claro. Tenía más potencia que todas. ¿Qué más, Fabito? Querido Julio. ¿Bien o qué? Bien, bien, hermano. Nosotros somos los únicos no elegantes. Qué mala imagen le damos al movimiento. Yo trato de compensar. Con el backing. Soy un ángel. Mira, ahí está su mensajito, vea. Venía en la carrera. ¿En la carrera qué? ¿En la carrera 20? Venía en la carrerota. ¿Cómo le fue a Sandra en las semifinales? La votación hasta el domingo. Ya hubo votación de público, pero ese es solo el 10%, y ahorita falta el domingo que den la definitiva a los jurados internacionales. ¿Y le fue bien en la votación del público o no? Sí, 94 contra 6. ¡Wow! Ella tiene una hinchada. Sí. Fuerte. Ahorita como es TikToker fuerte, entonces. Exacto. Ya anuncio que voy a entrar. Y seguimos viendo que ya se están conectando poco a poco, todos muy cumplidos. Falta un minuto para las 5 y ya tenemos 21 personas conectadas. O sea que esperen que esto va a estar concurrido y nutrido. Qué bueno que haya interés por la cultura y por el teatro. Siempre. Qué maravilla. Ahorita que hablaban de la gente que es incumplida hasta en esto, yo sí tengo una anécdota muy buena y fue que el día de mi cumpleaños, mi señora armó un Zoom, y entonces fue como una fiesta virtual. Y lo más chistoso que fue que los que se quedaron hasta el final, inclusive cuando nosotros que éramos como yo que era el homenajeado me había ido, fueron los mismos que en las fiestas presenciales se quedan raspando fiesta hasta último momento. Igual se quedaron en el Zoom, ahí como hasta las 2 o 3 de la mañana. ¡Qué horror!
Y ustedes barriendo y ellos todavía ahí en el Zoom. Ahí, o sea, pues, Julián había puesto el Zoom, tal, y Julián se fue y tal, y nosotros nos fuimos cuando al día siguiente, no, que nosotros nos quedamos ahí como hasta las 3 de la mañana. Zoom in y zoom out. El Zoom out. Exacto, es que es lo que hay que hacer, o sea, hay que ponerle coto. Y qué mala está la conexión o una vaina por el estilo. Ay, señor. Listo, festival. Ay. Las cosas en las que nos pone la pandemia. ¿Cuál es la cuenta del festival en Twitter? En Twitter es Pilar. No, @Manizales. Sí, @Teatro de Manizales. Festival de Manizales. No, @Teatro Manizales. Exacto. Teatro Manizales. Sí. Teatro. El hashtag que estamos usando es conéctate con el teatro. Sí. Conéctate con el teatro. Claro, depende también de lo que estés diciendo. Si estás tuteando, conéctate con el teatro, pero si estás diciendo otra cosa, es conecta con el teatro. Pero todo depende de cómo te conjugue bien el verbo. El hashtag es conecta con el teatro. Conecta con el teatro o conéctate con el teatro. Depende de lo que estés escribiendo y cómo el verbo te conjugue. Ah, bien. Los dos los puedes usar. O sea, el verbo es su jugo. Yo conecto, tú conectas, y conecta. Les propongo algo. Tenemos 30 participantes ya con nosotros. A todos bienvenidos. Yo sé que nos están escuchando y están ahí como siendo testigos de una conversación íntima, pero no, bienvenidos a esa conversación todos. Lo que quiero proponerles es que nos demos un tiempito de espera y que cuando lleguemos a los 40 participantes comencemos, o en su defecto cuando sean las 5:10. Ok. ¿Quieran? Bien. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Todos tenemos el backing atrás. ¿El tuyo no se ve? Ah, bueno. No era para ver si había perdido la limpiada. Entonces, no. Yo creo que puedes mover un poquito los libros, organízalos mejor, que creo que te faltó hay un poco de psicorrigidez. No, eso está puesto ahí, como salieron de las cajas. Eso poco a poco se van llegando, porque yo estoy trasteado hace poco. Entonces, ahí va. Saludan de Caldas FM, buenas tardes, Caldas FM 96.3. John Jairo Montoya nos dice que quiere agradecer por la invitación. Maestro Fabio, bienvenidos, los más capaces presentes, dice. Aquí voy viendo los chats y la conversación. Cuando se quieren burlar de mí en el grupo me dicen maestro. Maestro. ¿Por qué? ¿En serio, Pues, maestro? Mamándole gallo. Me voy a parar de una silla y se vienen 3 a ayudarme a parar. Maestro. Voy a bajar una escalera y me cogen de la mano. Maestro. Cuando quieren mamarme gallo. Dice Caldas FM que ya estamos al aire, o sea, estamos al aire en radio hablando todas estas cosas. Ok, muy bien. Maestro. No diremos groserías. No, maestro, está bien. Que sea una burla no quiere decir que sea una grosería. Entonces, si quieren, comenzamos a las 5:05, porque ya tenemos 36 personas. En un minuto. Me parece perfecto. .05. Vamos a seguir las directrices de nuestro director artístico y vamos entonces a comenzar, dándoles por supuesto la bienvenida a estas 36 personas que están conectadas con nosotros, periodistas. Qué rico que haya este interés por la cultura y por las buenas noticias. Entonces, les quiero dar la bienvenida a este momento, a este espacio que pretende ser un espacio de conversación, de interacción, en el que lo que vamos a hacer es
pues conocer las novedades que nos trae esta innovadora versión del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Llega a su versión número 52 y le tocó, y lo está haciendo, se adapta a la realidad que estamos viviendo con una edición virtual que invita a conectarse con el teatro. Y por eso nuestro hashtag, que los invitamos a usar si quieren postear algo en sus redes sociales, es Conéctate con el teatro. Este evento lo pueden escuchar a través de Caldas FM 96.3, la señal de la cultura que está transmitiendo en este momento en vivo. Es un aliado que apoya las artes escénicas y al festival. El festival es un proyecto que es apoyado por el Ministerio de Cultura, por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Les agradecemos entonces a todos su presencia, los invitamos a mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas mientras estemos en la presentación del festival y mientras ustedes no estén hablando. Al finalizar vamos a tener un espacio para abrir preguntas y conversación y pues para que puedan formular todas las preguntas e inquietudes que tengan. Los invito inicialmente para que veamos este video, un promocional, para que abran el telón en la sala de sus casas. Y antes de que ahondemos un poco en esas novedades que nos trae el festival, los voy a invitar a que veamos una muestra de lo que se va a vivir en el festival, lo que está ocurriendo con el teatro en tiempos de confinamiento, ahora pues un confinamiento voluntario. Vamos a ver un poco de Operación Evita. Es una serie web que evidencia algunos momentos típicos de esos que vivimos los colombianos en tiempos de pandemia y de encierro. Una iniciativa de la Asociación Colombiana de Actores, ACA, dirigida por el actor Julio Hernán Correal, que está con nosotros y con quien vamos a conversar ahora más tardecito. Vamos a ver entonces esta producción de Simulacro Producciones. Vamos a ver, son varios capítulos, Julio, los que tenemos de Operación Evita. Vamos a ver uno de ellos, es muy corto. ¿Qué hubo? ¿Qué camello conseguirlo a usted, compadre? Oh, yo sé, hermano. Es que estaba muy ocupado y por fin me pude volar del trabajo. ¿Está trabajando? Sí, hermano, ¿no se acuerda que le dije en el capítulo anterior que quería formalizarme? Mejor dicho, estoy cansado como de esa intermitencia, esa informalidad. Claro que me acuerdo. Yo lo escribí. Pues me salió un camello como redactor. Pero eso no me suelta. ¿Pero cómo así? ¿Está yendo a la oficina? No, desde la casa. Pero es que eso es de no acabar, papi. ¿Por qué? Ay, papi, porque tengo una jefecita que me la tiene montada desde que llegué. Mejor dicho, es como mi sombra, me la tiene al rojo. ¿Y cómo? Ay, a ver, imagínese que los primeros días me hizo ir a la oficina a una inducción. Y esa inducción fue que me llenó de trabajo, entonces yo terminaba saliendo más tarde del final de la jornada. Y ahora, pues, con lo del teletrabajo... ¿Qué? ¿Mejoró? No, empeoró. No jodas, ¿y por qué? Pues porque ahora a cualquier hora del día me llama, me envía correos, mensajes de WhatsApp. Mejor dicho, lo único que le falta es enviarme un TikTok, papi. ¿A toda hora? Si el otro día me escribió a la medianoche que le cuadrara unas reuniones por Zoom, que si le podía corregir algunas cartas. Pues apague el teléfono, hermanito. No, si al otro día lo hice y fue peor. Mejor dicho, me desperté un poquito tarde y tenía 14 llamadas perdidas. Mensajes de WhatsApp, que si me había pasado algo, preguntándome si tenía algún problema. Y cuando le contesté le dije que no, que estaba bien, que no me había pasado nada. Mejor dicho, esa mujer estaba como una fiera diciéndome... No, usted no me puede hacer eso. Yo termino de trabajar muy tarde y empiezo muy temprano. Y si le escribo es porque es algo urgente. Usted tiene que tener el teléfono en la mano todo el tiempo. ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! Imagínese.
A todo momento. No, pero eso no puede ser así. No debe ser así. ¿Pero qué voy a hacer? Quejarte. ¿Quejarme? Sí. ¿Y ante quién? Allá debe haber un comité de convivencia. No, yo no sé de eso. Entonces habla con el sindicato. No, ni loco. Yo no quiero que me echen. ¿Y por qué lo van a echar si eso es un derecho? Ah, pues eso dicen, pero es que eso es un problema, hermano. Vea, todos los que están en el sindicato no los bajan de izquierdosos, de mamertos, de revoltosos. ¿Y? Pues que yo no quiero problemas. Pero si ya los tienes. Problemas son los que te sobran con el trato que te están dando. No, Evita. Yo no quiero correr riesgos y mucho menos ahora con todo este tema del teletrabajo, que todos los servicios están llegando más caros. ¿Y eso por qué? Pues porque el computador está prendido todo el día. Pues el nivel del consumo de luz ha subido berracamente. De hecho, me tocó comprar internet de alta velocidad para poder trabajar en la casa. ¿Y la empresa no te ayuda? Ay, Evita, tan bonita. Pues claro que no. Si el otro día les dije que si me podía traer mi silla, la que utilicé en la oficina, para mi casa, pues porque la verdad yo acá no tengo escritorio. Y me dijeron que no se puede porque todo está inventariado. Todo. Nada, ahora me va a tocar endeudarme y pues comprar una silla para tener acá en la casa. Pues nada, hermano, pues para eso lo llamaba. Si usted me puede hacer ese préstamo. Hermanito, escúchese lo que me está pidiendo. No, pues fresco. ¿Sabe qué? Olvídese que le pedí ese favor, hermano. Si no es por eso, el favor yo se lo hago con gusto. ¿Y entonces? Que todo lo que le están haciendo es un abuso y eso no lo puede permitir. ¿Pero qué les puedo decir? ¡Que no! Que aunque estés en la casa sigues teniendo una jornada laboral normal y que también tienes una vida. Que además... Esos mensajes tan tarde me están causando estrés. Estar todo el tiempo conectado me tiene exhausto. Tengo derecho a estar desconectado, a descansar. Así que a partir de este momento, terminada la jornada o antes de empezar, no atiendo asuntos de trabajo. Eso, así. No, Evita, yo no puedo decirles eso. Claro que puedes. Incluso puedes exigirles más. ¿Más? ¡Claro! Ellos tienen que darle elementos de trabajo, computador, silla, escritorio, teléfono, internet, ayudarle con sus servicios. Hasta el café que te tomas deberían dártelo. Yo no sé. Yo no me atrevo a decirles eso, Evita. Evita que te atropellen. Lo que están haciendo contigo, esa sobrecarga laboral es una forma de acoso y eso es sancionable. Queda claro, ¿no? El teletrabajo o trabajo en el hogar no nos quita nuestra calidad de trabajadores. Para que el trabajo en casa no se vuelva una esclavitud. Hagamos respetar nuestros derechos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, ya ven que esto es un abrebocas de lo que se va a vivir, de la diferencia que se va a vivir en un festival de teatro virtual, pero no voy a ser yo que se los va a contar, sino que quiero invitar a Pilar Joves, directora ejecutiva del Festival Internacional de Teatro de Manizales, para que sea ella quien nos cuente ese panorama general de lo que va a ser esta histórica versión a la que nos vamos a conectar desde casa, una versión que es de Manizales para el mundo. Pilar. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta tarde. ¿Qué les quiero contar yo? Pues que hay festival, como ya pudieron darse cuenta, que es del 6 al 12 de octubre, que es muy bueno recordarles que este festival es el festival más antiguo de América, que además tenemos pues tenemos el privilegio de ser patrimonio cultural de la nación y que en este año vamos con nuestra versión 52. Para nosotros como para todos los que estamos aquí presentes y para el mundo entero,
pues este festival ha sido un reto, han sido momentos de pensar, de definir, bueno, vamos a hacer festival, ¿qué vamos a hacer? Pero pues sin embargo, acá hay un equipo y hay unas personas detrás que no dejamos que esto nos afectara y esta situación no permitiera que no hiciéramos festival. Entonces, pues aquí con la dirección de Octavio Arbeláez se definió hacer un festival de una forma distinta, lo cual nos enorgullece muchísimo porque nosotros, o sea, es la primera versión de del Festival Internacional de Teatro de Manizales en un formato virtual, pero adicional a eso nos permite no solo compartir con la gente y estar en una circunscripción como la ciudad de Manizales, sino nos permite ampliarnos nos permite ampliarnos a todo el país y el mundo entero. O sea, cualquier persona desde su casa, desde cualquier parte del mundo va a poder disfrutar de este evento y de este festival que ha sido pensado, que ha sido elaborado y por el cual pues se ha trabajado con tanto empeño, con tanto cariño y con tanta dedicación. Este festival, como los otros y como las demás versiones, pues también tiene unos componentes muy importantes de los cuales van a poder ustedes y todos apreciar, como es las obras de teatro tradicionales en formato virtual, pero adicionalmente recuperando también esos espacios que hace muchos años se tuvieron y que no se habían vuelto a emplear, como es el radioteatro. Entonces vamos a volver y vamos a recobrar esos espacios en la radio, en donde tenemos este formato de teatro, el cual va a ser pues muy interesante y va a ser volver a revivir como esos espacios y a los jóvenes que no tenían que no tuvieron esa oportunidad, pues disfrutarlos en esta versión. Vamos a tener participantes de distintos países, de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de España, de Brasil. Vamos a tener una participación muy importante de Colombia, también del departamento de Caldas, con una muestra pues de los grupos del departamento de Caldas importante. Y pues por supuesto la parte académica no puede quedar atrás, entonces tendremos un componente académico importante, el cual estaremos llevando en las horas de la mañana, como tradicionalmente el festival lo ha trabajado en su forma presencial, para compartir con todos ustedes, para desde esa parte académica y con los personajes que nos acompañarán, miremos hacia dónde va, o sea, las bondades que nos trae esta virtualidad, pero también los retos, y los retos que tenemos sobre todo en las artes escénicas, que no son pocos, son muchos, y pues yo creo que allí podremos tomar mucha información y podremos participar y compartir con personajes de talla muy importante para poder visualizar hacia dónde va el futuro en este nuevo formato. Yo, pues, ¿qué hago? Los invito a que se conecten con el teatro, a que nos acompañen desde sus micrófonos durante esta nueva versión del 6 al 12 de octubre. Les estaremos compartiendo la programación en próximos días y a que se conecten a través de nuestra página web www.teatromanizales.com, festivaldemanizales.com, en donde ingresarán y hay un link para hacerles la preinscripción y que así puedan disfrutar de todo el contenido que hay en esta nueva versión del festival. Yo los quiero dejar con Octavio, que es nuestro director, que ha sido el artífice y toda esta parte de tejer toda esta filigrana para que este festival sea una realidad y que nos cuente todas las novedades y que nos trae este festival. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias a ti, Pilar, Pilar le quiere otorgar la palabra a Octavio, de pronto algo de la programación, las franjas de programación. De todas maneras, quiero invitar a los periodistas a que si quieren por el chat van formulando las preguntas. A partir de este momento podemos abrir la conversación, también pueden solicitar encender sus cámaras y sus micrófonos para que conversemos. Pero antes de que vamos a conversar con Julio y con Fabio vamos a establecer una conversación conjunta, sí me gustaría que Octavio ahondara un poquito más en esas franjas de programación, cómo va a ser eso virtual. Cuando diseñamos esta versión del festival, pues tuvimos varios momentos. El normal, cuando nadie esperaba que surgiera esta pandemia, y a finales del año pasado teníamos ya toda la programación armada de la manera tradicional, sobre todo el componente internacional. Una vez termina una edición del festival, nosotros ya estamos con la mente puesta en el año siguiente, por lo tanto,
ya tenía en particular la programación internacional armada y concertada. Aparece la pandemia, entonces no pensábamos que era tan grave y pensamos, bueno, esto pasará pronto, hagámoslo una parte virtual, una parte presencial, miremos cómo trabajamos. Y se fue extendiendo el confinamiento y empezó a aparecer toda esta situación que ha vivido el mundo y esa especie de pausa en la que entramos todos. Entonces empezamos a pensar de qué manera nos podíamos aproximar a la comunicación con los espectadores. Entonces ahí apareció un elemento que es muy importante desde el punto de vista de la referencia, y es la generosidad con la que la clase artística del mundo entero puso a disposición de las redes y de los espacios de comunicación, llámese televisión, llámense radios, llámense lo que sea, canales de las redes sociales, canales de YouTube, Facebook Live, todos estos elementos, les pusieron a disposición de una manera gratuita. Conciertos, obras de teatro, obras dancísticas, ballet, y en general todo el arsenal con el que contaban museos, salas de teatro, compañías, desde las más encopetadas y más tradicionales hasta las más humildes, pusieron a disposición de la humanidad entera todo su repertorio, todo su arsenal y todos sus contenidos generosamente para que incluso fuera disfrutado gratuitamente, porque pensaban solidariamente en cómo hacer pasar momentos felices frente a la angustia que se vivía por la pandemia. Fuimos los primeros en entrar en la crisis, pero fuimos los primeros en ofrecer esta generosidad y esta entrega al público en general. Y seremos los últimos en salir de esta crisis. Todos saben que estamos de primeros en los indicadores de desempleo y de problema económico y financiero, de sustentabilidad. Es el sector que más perjudicado está. Hay cifras de Fedesarrollo que lo revelan, cifras públicas de los ministerios de Hacienda, que se reflejan también en toda Iberoamérica. No obstante, seguimos y perseveramos. Nosotros seguimos planteando la necesidad de un ecosistema cultural que le dé la perspectiva de sobrevivencia a toda la gente. Somos un sector que siempre ha generado empleo y que está muy metido en una dinámica de producción y creatividad, y que le da sobre todo vida a un país como el nuestro, tan necesitado de manifestaciones que le den sustento a una crisis permanente de fe que tenemos en este país. Entonces, llegados a eso, empezamos a explorar todo el tema de la virtualidad. Incluso hicimos un festival experimental en abril, cuando apenas estábamos en un mes de confinamiento. Nos unimos un grupo de festivales e hicimos un festival virtual que fue muy exitoso. Tuvimos más de 48,000 espectadores de 22 países. Y luego empezamos a experimentar con eventos teóricos, con conversaciones, con encuentros, etcétera, y para apropiarnos de la herramienta. En paralelo, los artistas generaban procesos creativos soportados en las herramientas digitales y en los entornos virtuales. Entonces hay un amplio espectro que va desde la filmación de espectáculos teatrales que tenían en repertorio, o la reposición de los videos que tenían en sus repositorios, en sus archivos, hasta nuevas formas, recuperar las viejas formas, como decía Pilar, como el radioteatro, pero también está el podcast como elemento nuevo, hacer teatro por WhatsApp, que ya lo hacían experimentalmente, o ver cómo las interferencias con las redes sociales podían crear nuevos fenómenos. Cortos, pero sabrosos, como el que presenta Julio, que tiene una serie que va en 27 capítulos, en donde se aprovecha el teatro y estas plataformas para transmitir mensajes sólidos de convivencia, de ciudadanía, de prevención, etc. Pero también hay, desde luego, otros formatos, como la utilización desde la creación y desde la dramaturgia de las plataformas como el Zoom o como todas estas webinars con las que nos está bombardeando este mundo virtual, y que nos está haciendo convivir con esto, y que, de todas maneras, ha causado una especie de revolución o reevolución, porque estamos viviendo otro salto de la transformación digital
con el que probablemente tengamos que convivir en un futuro inmediato. Es decir, independientemente de que tengamos la feliz noticia de que abramos los teatros, vamos a tener este componente virtual y la gente va a estar pendiente de nosotros. Va a haber una ampliación de la audiencia, van a existir nuevas formas de comunicación de la audiencia. Si, por ejemplo, el Teatro Petra abre sus puertas, la gente le va a seguir pidiendo a Fabio y compañía su podcast, porque abrió un canal de comunicación con su público. Entonces, esa relación va a crecer y se va a expandir, de manera que ese puede ser el lado positivo de esta historia. El festival reflejará todo esto. Tendremos 52 compañías, 52 propuestas, que presentarán cosas que van desde estas experimentaciones y estas indagaciones hasta obras muy importantes como la última creación de Gabriel Calderón, Ana y la muerte, que ha causado un gran impacto en todo el continente. Se presentó en vivo en Uruguay, que hace rato están con los teatros abiertos, y en el Sodre la estrenaron y tuvo un impacto brutal. Y ya se presentó virtualmente en Chile y en Argentina, con una repercusión muy importante en la crítica, y estará en el Festival de Manizales. Tendremos también, desde luego, obras del maestro Rubiano y los exponentes más importantes de la escena colombiana. Tendremos también, y eso es una noticia muy reciente, fresquísima, un homenaje a Benedetti y a Idea Vilariño, la gran poeta uruguaya, que se hace también desde Uruguay. Tendremos, en fin, teatro, que es lo que más nos gusta. Pero, desde luego, lo que estamos esperando es poder tenerlo presencialmente, podernos abrazar, podemos compartir la oscuridad de una sala y la respiración que compartimos todos cuando estamos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, que es el tiempo del teatro. Poder encontrarnos con el gesto teatral, con los textos y con los pretextos, para poder abrazar el aire, que es lo que nos gusta, porque es el teatro, para nosotros, la más bella de las artes. Entonces, bienvenidos a esta versión del festival. Será entre el 6 y el 12 de octubre. Tendremos el acceso abierto al público, pero previa inscripción. Tenemos unos formatos de inscripción, y también tenemos pactadas con algunas universidades, también unos formatos de inscripción para el uso de esas universidades. Los invitamos, como bien decía Pilar, a festivaldemanizales.com. Ahí pueden informarse y también inscribirse. Precisamos de las inscripciones porque, desde luego, habrán algunos de los espacios que tendrán cupos limitados. Usaremos plataformas al uso, tipo podcast, tipo YouTube, tipo Facebook Live, etc. Y tenemos una plataforma propia desarrollada por el festival. Algunas de ellas tendrán limitaciones por el tipo de cobertura y por el tipo de experimentación que se hace, y por lo tanto se requiere ese registro. Los invitamos a todos a registrarse, a inscribirse y a vivir esta fiesta teatral que pretendemos que también tenga corazón y que realmente pueda transmitir lo que desde el teatro transmitimos, que es emoción, que es vida. Entonces, conéctense con el teatro y sean bienvenidos a esta edición del festival. Muchas gracias, Octavio. Ya tenemos preguntas de varios periodistas, pero antes de que vamos a las preguntas, por ejemplo, de J. Jairo Hoyos, de Al Derecho del Revés, de Mujeradismo en Radio, de Laura López, de Publimetro, que nos quieren formular preguntas, quisiera primero preguntarle a Fabio Rubiano y a Julio Correal, que están con nosotros. De Julio ya vimos un fragmento de su obra, bueno, de la serie Evita. A Fabio primero, luego a Julio, ¿qué pasó con el Teatro Petra y con Fabio Rubiano en el momento en que le dijeron pandemia, encierro? O sea, ahí, ¿qué pasó con la creación? Gracias. Nosotros comenzamos desde el día 14 de marzo, que fue cuando cerramos. Pues todo el mundo en el teatro obviamente está con los ojos rojos, muy, muy tristes. Yo les dije, no, el 1 de abril estamos otra vez acá. Esto es 2 semanas. Empezamos con el proceso de negación. Yo era el líder del negacionismo. Yo decía, no, esto no va a durar, nosotros somos diferentes, esto es un clima diferente, geográficamente estamos en otro lugar. Y si nos hubieran dicho 6 meses corriendo, pues nada, nos hubiéramos desmayado, nos hubiéramos muerto. Sin embargo, inmediatamente ese mismo día empezamos a hacer material.
Y fue cuando sacamos con Marcela una cosa que llamó Cincuentona en Cuarentena, que empezamos a sacar unos clips que hablaban de la pandemia, del tapabocas, incluso antes de que empezara la cuarentena, el simulacro de cuarentena. Empezamos a sacar material, luego ya empezó el podcast, luego y ya se multiplicó el trabajo, como ustedes saben, y todos los que estamos acá, y todas las que estamos acá, sabemos que duramos muchas horas al día adelante de esto, ya sea en talleres, en conferencias, en charlas, volvimos a unas épocas rarísimas donde uno tiene que pedir permiso para ir a orinar. Entonces eso se volvió muy extraño. Seguimos produciendo cosas, ya estamos ensayando mucho para la obra de Manizales, precisamente. Estamos dándole, ensayar con tapabocas es una tortura. El producto final no va a quedar con tapabocas, tranquilo, Octavio, nos lo quitamos ese día de grabación para que nos vean las caras, pero ahora ha sido bastante duro. El trabajo se multiplicó, no así los ingresos, pero hemos estado. Hacemos y nos quejamos. Hacemos y nos quejamos. Sí, la idea es tener entretenida la tropa, pero no por eso vamos a dejar de quejarnos. No hemos ido a CAIS, nosotros no. Teatreros no hemos ido a CAIS, entonces no. Nos quejamos de otra manera. Julio, ¿qué pasó ahí? En ese momento en que pandemia, encierro, planes abruptamente cortados. No, para nosotros la nota arrancó, digamos, que el 12 de marzo, porque teníamos ese día una función en el Teatro ABC, que es un teatro para 1000 personas. Teníamos una función de un espectáculo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y el día 11 de marzo fue cuando la alcaldesa de Bogotá expidió los primeros decretos en el que se prohibía la congregación de más de 1000 personas, y a primera hora recibimos nosotros la llamada diciéndonos que se cancelaba el evento. El día anterior, a las 6 de la tarde, estaba yo despidiendo a las actrices, estábamos haciendo como el último ensayo aquí en la casa, preparando eso. Cuando llegó la medida, yo dije, nos van a cancelar. Efectivamente, al día siguiente ya nos cancelaron. Teníamos otro evento para el día 16 o 17, y ese nos lo cancelaron al día siguiente. Entonces lo que empezó fue el pánico. Contrario a Fabio, yo sí estaba como diciendo, esto va a ser largo y prolongado. Tanto así que el 14 de marzo nos fuimos con mi señora, hicimos un mercado y nos encerramos, y empezamos inclusive en el chat de teatro una pelea, porque había algunos, Patricia por ejemplo, estaba diciendo que hacían el festival alternativo sí o sí en las fechas que era. Otros colegas decían, nos mantenemos con las salas abiertas, y yo decía, esta vaina no va a ser así de fácil, esto va a estar complejo. Y nos tocó desde otro lado, desde el lado de acá, empezar a hablar con los productores de televisión, a decirles, oiga, tienen que parar porque la gente está muerta del susto. Entonces primero fue como solucionar esos asuntos, hacer política, porque empezaron una vez a sacar comunicados, porque lo que yo dije, bueno, esta vez no vamos a tener ni con qué pagar servicios, va a tocar empezar a patalear y a sacar comunicados de todo tipo, exigiéndole medidas al gobierno que nos favorezcan, hablar de nuestra condición de trabajadores. Y una semana después de los primeros decretos, que fue el 11, el 12, pues fue el día que nos cancelaron el evento, el otro lo teníamos el 16, era la cosa, sí, el 16. El miércoles 17 o algo así, o 18, un amigo llamado Víctor de Currea Lugo, que es médico y fotógrafo y un hombre muy metido en temas de paz y cosas así, me mandó un decálogo de normas de prevención para lo que venía con la pandemia. Entonces decía, evita salir de la casa, evita hacer visitas, evita llevarte las manos a la cara, evita no sé qué, evita tal cosa, evita tal cosa. Y me dijo, oiga hermano, ¿será que ustedes no podrían hacer unos videos donde los actores se paren y digan estas normas?
Entonces yo le dije, pues déjame echarle cabeza, porque yo ya estoy realmente mamado del video ese tradicional en que, hola, yo soy tal y quiero decirles tal cosa y vengo hoy a apoyar para que, por favor, no tumben los páramos. Oiga, pues yo soy Julio Correal y vengo a decirles acá que es chévere que tengamos un presidente que le guste tocar guitarra, pero es muy barro que se ponga el uniforme de la policía cuando han estado matando estudiantes y gente en la calle. Entonces, yo lo que dije, voy a mirar a ver qué podemos hacer con esta palabra y decidí convertir Evita en un personaje. Y fue, no tengo la ventaja que mi señora es actriz, entonces le dije, tengo una idea. Y al día siguiente, un día antes de que arrancara el simulacro que había planteado Claudia, le dije, tengo una idea, hagamos ese. Y hicimos el primer capítulo de Operación Evita que duraba 1 minuto. Y con Fabián Mendoza, que es un compañero con el que hemos venido trabajando en varios proyectos desde hace rato y que ha mostrado mucha habilidad para la edición, le mandamos el material y le dijimos, ¿y qué nombre le ponemos a esta vaina? Le dije, pues hermano, como estamos en simulacro, pongámosle Simulacro Producciones. Y así arrancamos, y a partir de ahí empezó un camello chévere, una exploración creativa supremamente agotadora que además para nosotros inició como una cosa de buena onda, de poner nuestro trabajo para hacer una exploración creativa y también como hacer un aporte en términos de lo que necesitábamos en ese momento, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en nuestro medio de supervivencia, porque este ejercicio casero se convirtió en una fuente de ingresos y de eso hemos estado viviendo durante este tiempo. Pues nos alegra mucho que hayas encontrado esa fórmula para hacerlo. Ahora sí vamos a abrir las preguntas de los periodistas. Yo les voy a solicitar algo puntual a quienes nos acompañan y es que como tenemos 4 personas que pueden responder sus preguntas, Pilar Joves, Octavio Arbeláez, Fabio Rubiano o Julio Correal, nos digan a quién le dirigen la pregunta, de modo que no empecemos como a ¿y quién va a responder? Entonces quiero otorgarle primero la palabra, lo voy a hacer por orden de quienes han estado escribiendo, pueden escribir si quieren sus preguntas, decir si quieren salir al aire o que yo se las transmita. Le voy a dar la palabra a J. Jairo Hoyos de Al Derecho del Revés de Moneraísmo en Radio. J, bienvenido, qué rico tenerte. Gracias, Mónica, muchas gracias por la invitación a este conversatorio tan delicioso. A Octavio le voy a preguntar una cosa. Y recuerda, Fabio y todos los que somos más veteranos, recordamos cómo en televisión se hacía por la noche, los domingos, Jaime Botero Gómez hacía, creo que llamaba el Teatro Caracol, o algo así. Hacían obras de teatro en televisión. Entonces mi pregunta va hacia esto. Cuando uno está en el escenario, en vivo, en un teatro, los que están más cerca, pues verán los personajes más cerca, el que está más atrás ve todo una sola imagen y verá hacia dónde mira. En esta oportunidad, lo que se va a transmitir a través de la virtualidad va a ser con una cámara fija o va a ser, digamos, con cámaras variadas donde pueden hacer acercamientos a una conversación puntual o a algo específico de una parte de la obra. Era eso mi pregunta. Octavio, tienes el micrófono apagado, tienes que encenderlo. Bienvenido, J. Jairo, y es un gusto saludarte. En realidad, nuestra propuesta no es transmitir videos de obras de teatro. Esas también estarán, pero será un porcentaje pequeño de todo el panorama que tenemos. Pero tendremos un espectro muy amplio que involucra radioteatro, obras escritas. En realidad son 3 homenajes. Un homenaje al maestro Santiago García con Maravilla Star, un homenaje a Miguel Torres, en el que harán La Siempre Viva en formato de radio, con actores destacadísimos de la escena colombiana y con directores destacadísimos. Serán unas producciones del Teatro Colón de Bogotá. Luego, los espectáculos que son en formato de video, en efecto, tienen una producción con varias cámaras y de manera que no sea esa cosa aburrida, confesémoslo, y Fabio y Julio comparten mi criterio de manera que no estoy ofendiéndolos, pero es que hay unas cosas que son sinceramente aburridas, como vos bien sabés, que es una cámara oscura y ni se oye ni se ve, y si la obra incluso en vivo puede ser aburrida, ustedes se imaginan
cuando sea un registro súper malo de la cosa. Entonces no queremos eso. Vamos a hacer cosas que tengan producciones atractivas e interesantes. Por otra parte, dice una cosa que se me escapaba de decir, que es muy importante decirlo acá, y sobre todo para que lo repliquen los periodistas de Medellín y Antioquia, y es que tenemos un festival hermano, que es el Festival de San Ignacio, de Confama, que es un festival dedicado al centro de Medellín. Entonces, con ese festival haremos una alianza y trabajaremos simultáneamente en compartir contenidos. El Festival de Medellín tendrá unos contenidos especializados y específicos, que hace mucho hincapié en la recuperación del centro de Medellín, que tendrá un componente musical, que tendrá algunas exposiciones, pero compartirá buena parte de la programación de Manizales. Tendrá su canal propio y tendrá una plataforma muy importante de divulgación para Medellín y Antioquia. Pero es muy importante relevarlo y a mí se me había escapado y aprovecho la oportunidad de que Jota me hace la pregunta para subrayarlo. Muy bien. Laura López de Publimetro nos está preguntando, quiero saber, Laura, si quieres que transmita tu pregunta o si quieres formularla directamente, simplemente enciende tu cámara que ahí te vamos a ver. Voy a dar 2 microsegundos para eso, si no, voy a transmitirla. Dice, ¿han considerado la virtualidad como una opción que podría mantenerse para hacer llegar las obras a otras ciudades cuando pase la pandemia? Propongo que sea Pilar quien responda a la pregunta. Gracias, Mónica. Pues yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Creo que, como lo dije en mi intervención, hay que mirarle las bondades a la virtualidad. Sabemos que ha sido muy difícil adaptarnos. Para mí en particular ha sido muy difícil adaptarme a todos estos temas. Adaptar un festival pues que tiene ese componente presencial, o sea, el teatro es muy presencial, el teatro genera una conexión entre el actor y entre el público, pero yo creo que esta virtualidad nos ha enseñado muchísimas otras cosas, nos ha traído muchas lecciones y pienso que lo más positivo de esta virtualidad es ese podernos conectar con todo el mundo. Entonces yo creo que el festival, pues me corregirá Octavio, pero pues nosotros en distintos momentos lo hemos hablado, tendrán hacia futuro algún componente de virtualidad que le permita al festival, aparte de su presencialidad, que venga la gente y disfrute estar en las salas, disfrute esa conexión que tiene con los actores y con la obra, también a las personas que puedan conectarse desde otras partes del mundo y otras ciudades, las personas que no se puedan desplazar, puedan tener esa oportunidad de disfrutar el festival. Muchas gracias, Pilar. Ahora tenemos a John Jairo Montoya. John Jairo nos pide que le demos la palabra para salir al aire y formular su pregunta. John Jairo, ¿estás por ahí? Muy bien, te estamos viendo. Enciende tu micrófono, por favor. Creo que no te estás escuchando bien. Si quieres, entonces, yo formulo la pregunta que estabas aquí escribiendo. Ahorita me escucha bien. Ahora sí te oímos bien. Claro que sí. Muy buena tarde para todos los colegas, para los directores invitados a esta hora y a todos los directivos del Festival Internacional de Teatro. Mi siguiente pregunta es referente, ¿cómo va a ser ese plan de contingencia para esas obras que anteriormente se hacía en los tablados y en diferentes escenarios? ¿Cómo se van a hacer esas plataformas? ¿Se van a hacer grabaciones a puerta cerrada? ¿O cómo van a hacer todo ese proceso? Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Octavio, ¿te parece si respondes o quiere responder Pilar? Como quieran. Bueno, Octavio, por dedocracia. En realidad no hay un plan de contingencia porque no tenemos presencialidad. Todo será en una plataforma virtual. Lamentablemente, las normas de confinamiento y a pesar de que estamos en la apertura, el sector nuestro lo llaman aglomeraciones y nuestros primos del deporte no podemos presentarnos en vivo y con público, lamentablemente. Escasamente podemos ensayar o podemos reunirnos sin público, entonces no nos están permitiendo, lamentablemente, porque es lo que quisiéramos. Insisto, para nosotros este es un festival de contingencia, es un festival que ocurre y en ese formato ocurre porque está ocurriendo lo que pasa en el mundo, pero para nosotros lo ideal es volvernos a encontrar y ojalá podamos encontrarnos
con vacuna mediante el año entrante en el marco del festival del año 2021. Porque seguramente la mejor vacuna para estas crisis es la cultura. Seguramente. Tenemos otra pregunta de Germán. No, dice simplemente Germán, no sé de qué medio sea. ¿Qué pasará con el periódico Textos? Seguirá siendo editado, pero virtualmente. Lo vamos a hacer. Perfecto. También tenemos a María José Marín de la emisora UMFM. Tiene una pregunta, María José. Te damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, no sé quién me la puede responder. Esta vez no vamos a tener presencialidad. No sé si se espera que haya menos participación por parte de los espectadores, pero entonces la pregunta es, ¿qué estrategia tienen para atraer a esos espectadores en los medios digitales? En realidad esperamos muchos más. La experiencia que hemos tenido organizando eventos en lo digital y en lo virtual ha significado que hayan aparecido personas de lugares insólitos. Al final se ha ampliado el espectro de participación de los espectadores al mundo entero. Como le contaba hace un rato, el festival hizo un experimento en asocio con otros festivales y tuvimos 48.000 espectadores en 3 días de 22 países. Eso realmente es imposible de hacer en un festival presencial. La gente ahora está a un clic de distancia. Incluso esto es de las cosas que nos está pasando a todos, que seguramente dentro de las experiencias vitales post-festival estarán que nos ahorraremos muchos viajes porque pues ya existe esto. Entonces, a lo mejor nos ahorraremos algunos placeres, pero también algunos disgustos. Entonces, la gente va a estar cerca y seguramente, muy seguramente, multiplicaremos por 2 o por 3 el número de espectadores que usualmente asisten al festival. Justamente ahí el papel de los medios es clave. Creemos que ustedes son unos grandes aliados para que esto llegue a más personas que a solo un clic de distancia se puedan conectar con el teatro. Fabio. Mónica, quiero aprovechar que tengo ahí la participación, si de pronto alguno de los representantes del festival pudiera regalarme el contacto para hacerle la invitación y que nos acompañara mañana en el noticiero a primera hora. Por supuesto. Por supuesto que sí, María José. Nosotros te contactamos y lo mismo para todos. Simplemente a nuestro equipo de prensa nos solicitan las entrevistas, tienen nuestros WhatsApps, tienen los boletines de prensa donde están todos nuestros teléfonos, igual ya se los pongo ahí en el chat para que coordinemos las entrevistas y el material que necesiten. Vale, gracias. Fabio, contémosle a los periodistas, a los asistentes, qué va a presentar Fabio Rubiano y Teatro Petra en el festival. Gracias. Vamos a ir como ahora es más complicado todo, como requiere de otro tipo de estrategias, no vamos a ir con una cosa, sino con 3. Vamos a llevar una obra de teatro que es un estreno. Un estreno en este nuevo formato está hecha especialmente para estrenar en el Festival de Manizales, que se llama La Mansión Gualteros y primer piso. Luego haremos segundo, tercero, sótano, pero ahora esta se llama La Mansión Gualteros, primer piso, y es la historia de una mujer que llega a una mansión a buscar a su hermana, que parece que se vino a una fiesta aquí, a un after party. Y empieza a descubrir una serie de cosas que no puedo contar más para no hacer spoilers. Vamos a llevar un capítulo del podcast. Nuestro podcast se llama El Problema Fundamental, pero esta vez este capítulo del Problema Fundamental se va a llamar Manizales sin peste. Y llevamos un capítulo de la Masterclass, que es una falsa Masterclass que hace Marcela Valencia, que hacemos con Marcela Valencia y Jack Tugmanian. El podcast lo hacemos con Sandra Suárez. Y la Masterclass la hacemos con Marcela Valencia y con Jack Tugmanian. Y siempre todo es hecho en el periodo de pandemia. Es la base de esa Masterclass es los usos del teatro en la vida cotidiana. Que para mí el teatro no tiene un uso concreto en la vida cotidiana. Marcela, el personaje que hace en su Masterclass, dice sí tiene usos concretos.
Sí tiene usos concretos en los call centers, en las relaciones de amor, en las reuniones familiares, en la forma de hablarle a los niños para no hablarle como un estúpido. Y este capítulo se llama ¿Cómo usar el teatro en un festival de teatro? Es cómo comportarse en todos los lugares del festival de teatro, que es en la fila para la comida, en las relaciones de amor, de desamor, de dolor, que se dan con mucha frecuencia en el festival. No en mi caso, nunca se ha dado, pero he sido testigo de muchos. Y Julio, ¿qué vamos a poder ver en esos 7 días de festival, del 6 al 12 de octubre? Van a poder oír, sí, van Oír. a poder, una obra de mi autoría que se llama Desvelo, que es una obra que estábamos montando, la teníamos ya comprometida para el Festival Alternativo, íbamos a estrenar allá, y pues nos agarró esto, y entonces cuando dieron la opción de que el festival iba a ser online y que se podía o enviar o un video de la obra o hacer una lectura dramática o hacer un radioteatro, nosotros con Andrea Quejuan, mi señora, que es la protagonista de la obra, dijimos, no, pues esto es un radioteatro, es como la mejor opción. Y le apostamos y convertimos esta pieza en eso, como en una radionovela que dura 1:20, que es una historia como de un amor contrariado y desquiciado. Somos 3 personajes, que somos Andrea Quejuan, Fabián Mendoza y yo, más un músico o una pareja de músicos que están ahí con unas canciones que van como ayudando en la narración. La obra funcionó bastante bien en el Alternativo. A propósito de eso, de la expectativa de público, nosotros voy a hacer un ejercicio acá, y es que la presentábamos, la habíamos presentado en La Maldita Vanidad, o acá en esta sala, en el apartamento, para 15 o 20 personas, y el día que se estrenó en el Festa, pues al día siguiente nos entregaron un reporte de que había tenido 6.000 visitas. De que había tenido 6.000 visitas el primer día, que después de esa charla en la que estuvimos botando corriente, ¿te acuerdas, Fabito? En la que Statizábal estaba con un vaso de whisky, llegó, que la página colapsó y entonces tuvieron que dejarla hasta el mediodía siguiente, y funcionó muy bien, y además nosotros quedamos bastante satisfechos con el ejercicio, porque éramos los 3, pero solamente Andrea y yo estábamos en el mismo sitio, pero Fabián en su casa, entonces no la grabamos en un estudio ni nada de eso, no, la grabamos acá, la grabábamos, hacíamos los audios acá en el celular, y por ejemplo las escenas con Fabián, a partir de una idea de Andrea, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a lograr hacer que estas escenas queden con el ritmo, el fragor que necesitan las conversaciones de estas escenas en las que está el otro? Lo que hacíamos era que yo llamaba a Fabián al teléfono de sus papás que estaban con él o están con él desde que arrancó la cuarentena. Lo llamaba desde el teléfono de Andrea, poníamos los teléfonos nuestros en modo avión, y a la par que íbamos haciendo la llamada encerrados en el cuarto con unos trucos que nos inventamos o descubrimos para insonorizar. En este terreno, mi mujer ha sido mucho más pila para esta vuelta de encontrar los trucos para solucionar el asunto. Y las grabábamos ahí, entonces quedaban con el ritmo y quedaban precisas para el editor. Entonces ese es uno de los trabajos que vamos a presentar. Y lo otro es Operación Evita, que es la serie que hemos venido haciendo con esa productora que ya, pues, como vieron este capítulo, tuvo el apoyo porque recibimos un estímulo del Ministerio de la Cultura en Comparte lo que Somos, que la hemos venido haciendo con Simulacro Producciones, de la cual ya tenemos 27 capítulos emitidos, 2 listos para sacar esta semana. Y hablando con Octavio, creo que de pronto vamos a mirar a ver cómo creamos un capítulo especial para que pueda
rodar ahí en las plataformas durante los días del festival. Qué bien. Octavio, nos preguntan de qué hacer cultural, cuál es la participación de los grupos de Manizales. Bueno, lo primero es que el radioteatro lo podrán escuchar también por Caldas FM, la emisora de la Gobernación de Caldas, el 96.3, va a ser uno de los canales por los que se transmitan el radioteatro, aparte de los canales de podcast. Que estamos además al aire en este momento por Caldas FM 96.3, la señal de la cultura. Exactamente. Entonces, sobre Caldas, nosotros hicimos un convenio con el Consejo Caldense de Teatro. Estamos haciendo talleres de formación para el uso de las herramientas digitales y para la producción de elementos teatrales y parateatrales en el espacio virtual. Y estamos haciendo una convocatoria a las 20 agrupaciones participantes para que presenten propuestas, las cuales serán coproducidas por el festival. Tenemos un aporte económico para eso y presentaremos 10 espectáculos de Manizales y Caldas en el marco del festival. Interesante. Nos pregunta Ana Amparo Caballero. Yo les agradecería si de pronto cuando escriben sus preguntas nos digan de qué medios son, pues para darles un saludo y saber. Ana Amparo Caballero nos pregunta cómo se promocionó la convocatoria y cuál fue el proceso de selección de las obras. El proceso de selección de las obras es el proceso de curaduría tradicional. Es decir, es una investigación que hace el director, que ejerce las veces de curador. No es por convocatoria pública, salvo el caso de Manizales y Caldas, que sí se hace una convocatoria, pero es una curaduría en la que yo hago una labor de investigación, desarrollo un eje conceptual, hago un texto curatorial que marca lo que va a hacer la edición del festival, hago una investigación y me comprometo con lo que yo selecciono y lo propongo a los espectadores. Ese es el método. Desde luego tengo múltiples fuentes de información y este año tal vez ha sido el año más duro porque, como todos sabemos, todos los aquí presentes seguramente, hemos multiplicado nuestro ejercicio frente a las pantallas por mucho más tiempo del que estábamos habituados. Uno termina extenuado, 12, 14 horas después, no ve sino la cama y a ver si se puede acostar y por Dios cerrar los ojos. Incluso ya estuve en donde el oftalmólogo que suelo visitar, ¿han visto con qué facilidad se dice mi oftalmólogo, mi no sé qué? Pues yo, el oftalmólogo que suelo visitar no es mío. Entonces, le pregunté directamente que si el motivo de consulta era ahora el de vista cansada. Y le dijo, el 60% de los que vienen aquí es por el síndrome de vista cansada. Incluso les doy un tip, que es bastante sencillo. Él dice, usted está frente a la pantalla una hora, párese, cambie el foco, no mire pantallas un rato, no mire el celular, resista la tentación, esté 3 minutos mirando al infinito. Si tiene una ventana y tiene paisaje, mejor. Si no lo tiene, mire a otro lado. Esos 3 minutos le van a bajar la presión y vuelve y reconéctese. Pero pare cada hora y mire a algún lado más grato 3 minutos. Mire a su mujer, mire a su enamorada, mire el paisaje. De todas maneras, la vida le recompensará y sobre todo sus ojos. Aplicaremos los consejos de tu oftalmólogo. Yo ya había Fabio mirando así para un lado, apenas estabas dando ese consejo. Nos pregunta Martín Jair Sánchez para Actualidad Informativa, ¿cómo aplicará el sistema de abonados para las grandes obras del festival? Esa es la inscripción, en realidad ese es el sistema de abonos. Nosotros siempre hemos tenido una campaña de abonos, una comunicación extensa con nuestros abonados. Nosotros vamos a mantener el contacto con los abonados tradicionales, pero en este caso el abono será la inscripción. Entonces esperamos tener miles de abonados. No tenemos la capacidad locativa, la robustez de nuestras plataformas como para resistir un tráfico importante. Entonces esperamos tener varios miles de abonados que quieran el teatro apasionadamente y que quieran conectarse con el teatro. Es la invitación. Los queremos contactarnos con ustedes, queremos vivir a través de ustedes y que el teatro permanezca vivo en la retina de los espectadores.
Antes de que terminemos, porque ya son las 6 y empezó bajo de 61 conectados a 55, creo que hay muchos que tienen que ir a hacer la comida y desconectarse de sus pantallas, por supuesto. ¿Cómo es la alianza con el Festival San Ignacio? Bueno, nosotros en las últimas 3 ediciones del festival hemos hecho una extensión del Festival de Manizales a Medellín y al Festival San Ignacio. En realidad es un festival hermano que tiene unos contenidos singulares, tanto de espectáculos locales como de espectáculos de contenidos musicales. Entonces, esto ha generado una dinámica constante de intercambio de programaciones y de ideas, y ahora, en esta ocasión, pues vamos a hacer los contenidos virtuales del festival. En buena parte de ellos se van a transmitir conjuntamente, y ellos tendrán el Festival San Ignacio que dirige Sergio Restrepo y su equipo del Centro San Ignacio y de Confama van a transmitir también y a generar contenidos propios. Esto va a ser lo que vamos a hacer. Se me olvidaba mencionar una cosa que es muy importante, que son los contenidos académicos. Aquí está preguntando justamente Germán Zaratsky por los contenidos académicos, ¿cuál va a ser? Tendremos cosas interesantes. Habrán diálogos, desde luego, alrededor de los ejes temáticos. Uno, vamos a tener escritores muy importantes que hablarán de la creación en confinamiento, como Ricardo Silva, Patricio Rivas, que es un experto en Shakespeare, Piedad Bonet. Van a hablar de hitos históricos de la creación en confinamiento. Tendremos también encuentros. Hay una cosa muy importante que es 2 referencias como claves. Una que es los 100 años de Ida Vilariño y Benedetti. Entonces tendremos una obra y una conversación alrededor de ese asunto. Otro que es el centenario de Benito Pérez Galdós. Hay una trilogía sobre Galdós y sobre momentos claves en la vida de Pérez Galdós. Una de las obras fue escrita por Fabio Rubiano, El crimen de la calle Fuencarral, y seguramente haremos una conversación con los dramaturgos alrededor de la figura de Galdós y de este proyecto, del proyecto Galdós. También hay una cosa que es una novedad y una noticia interesante, y es que la compañía mexicana Puño de Tierra, que hace una coproducción con la Universidad Nacional Autónoma de México, de una obra basada en un cuento de Saramago que escribió y dirige Valentina Sierra, pues han invitado a la viuda de Saramago, que va a acompañarnos en la conversación que tendremos después de la obra con los espectadores. Entonces, tendremos una franja académica entretenida. Habrá también un espacio muy importante en que tendremos a escritores muy importantes reflexionando sobre la creación en pandemia, sobre los entornos virtuales, etcétera, etcétera. Escritores tan destacados como los premios nacionales Octavio Escobar, Orlando Mejía Rivera, Gustavo López, y las escritoras Ana María Mesa, Adriana Villegas, que estarán acompañándonos en estas reflexiones. Entonces tendremos realmente unos espacios de conversación. Debo aclarar que no me gusta la palabra conservatorio, me siento como en un confesionario. Entonces queremos hablar, pero conversando. Entonces tendremos unos espacios de conversación en una franja horaria de las 11 a la 1, en que esperamos que todos nos tomemos un café y conversemos con esas plataformas. Habrá una franja horaria a las 7 de la noche, en que tendremos unos espectáculos específicos en los que el director saludará a la audiencia y hará una introducción, como hacíamos en el teatro hace algunos años, que es una práctica que ya está un poquito en desuso, pero la queremos recuperar precisamente para generar esa proximidad, para hacer el contenido en vivo. Se presentará la obra y después haremos un encuentro post-obra en el que trataremos de tomarnos como un roncito y conversar con el elenco y celebrar que estamos vivos, en primer lugar, y en segundo lugar, que estamos disfrutando del teatro, que es vida. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya la gente se está empezando a desconectar, pero antes de eso,
Pues quiero invitar a los primeros, agradecer a los periodistas que asistieron, que están con nosotros. Les pusimos en el chat de la conversación nuestros teléfonos de prensa para que podamos coordinar esas entrevistas. Ustedes son para nosotros unos aliados increíbles para poder que de Manizales para el mundo esto se conozca y tengamos más enamorados y conectados con el teatro. Mañana temprano, o sea, tenemos una carpeta muy completa, sabemos que en virtualidad el trabajo de quienes apoyamos a los periodistas es prácticamente mandarles todo el contenido que necesitan. Entonces hemos preparado videos, fotografías, textos, programación, todo lo tenemos condensado en una carpeta que les vamos a compartir junto con un enlace para que puedan hacer su acreditación de prensa. La acreditación es importante en la medida en que nos permite estar en contacto con ustedes enviándoles información. Ya como saben, pues es gratuito, entonces pues no les va a dar una escarapela para ingresar a las obras, sino para poder mantenernos conectados con esa información. Algo que se les queda en el tintero, Fabio, Julio, Pilar, Octavio, porque ya estamos prontos a culminar. O ya todo fue dicho, Fabio. Que no se acostumbren a la virtualidad. Que sí, llegó para quedarse a raticos. Mi mamá siempre iba a misa y al final de sus días, cuando ya tenía ciertas dificultades, la veía por televisión y la odiaba. La veía porque era muy creyente, pero así les pasa a los espectadores, les toca ahorita, pero no se acostumbren a eso, que ya volveremos a hacer la misa en vivo. Pero alguna cosita buena sacaremos de todo esto y seguramente las artes y el teatro no son la excepción. Así que queremos volver a la presencialidad, lo haremos con seguridad, pero qué bueno estos aprendizajes que nos traen estas nuevas o antiguas y no muy usadas tecnologías. Son oportunidades, creo yo. Fabio, en alguna charla decía algún día, creo que fue en esa misma la que estaba hablando antes, pues que aquí lo que vimos fue que hay una herramienta o una plataforma que es la web, ¿sí? Hay unas herramientas que podemos utilizar y mientras años atrás los que somos mayorcitos que alcanzamos a ver el Teatro Popular Caracol, estábamos acostumbrados a tener solo 2 canales de televisión, después como llegó la peribólica y el cable, ver que esto creció, pues ahora con la digitalización la oportunidad está para que mucha gente pueda desarrollar contenidos, conectarse con audiencias, crear nichos, pero obvio que el contacto y la presencialidad van a seguir siendo fundamentales porque el teatro es presencial. Algún día en una charla con Duati, alguien preguntaba, bueno, ¿y cuál es el cuento del teatro virtual? Y yo les decía, el teatro virtual no es una necesidad del teatro, es una necesidad de nosotros, de poner los productos ahí en la virtualidad o en un lenguaje audiovisual. Pero el teatro es de frente con el otro de al lado, con la posibilidad de que le respiren a uno en la nuca, si es del caso, cuando están muy cerca, con el espectador ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por escucharnos, por creer en el arte, en el teatro, porque nos ayuden a hacer de esto una noticia importante. Y aquí pues muchos nos están escribiendo diciendo que contemos con sus redes, con su difusión. Dicen, nos adaptamos ahora, pero volveremos, el teatro podrá transformarse, pero no reemplazarse. Y creo que esto aplica para muchas esferas, hasta personales. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.